Buenas tardes, mi nombre es América Alexia Pérez Barrera y yo les voy a hablar sobre la crisis y la pandemia del neoliberalismo. Primero les voy a dar un contexto rápido de lo que es el neoliberalismo y es la corriente económica y política asociada al capitalismo. Ella establece que la economía se debe regir por el libre comercio y debe ser privatizada. Eso quiere decir que con una menor intervención de las políticas del Estado. Dicho esto, comenzamos con el tema principal que ya lo había comentado, es la crisis y la pandemia del neoliberalismo. El estallido de la crisis financiera a partir de septiembre de 2008, con las secuelas destructivas que se generan, la han puesto de manifiesto la irracionalidad global y la naturaleza del modelo neoliberal, que se registran desde los inicios de los años 70 del pasado siglo mediante unas de las secuencias a todo el planeta y sus inicios son en 1970. En este año se fue configurando el capitalismo cada vez más financiado en bienes comunes y sobreexplotado de todo el tiempo trabajado, incluido de los ciudadanos. Acabó sufriendo la peor crisis de toda su historia. Esta vez, a diferencia de 1919, se ha dado un marco de una crisis energética y un cambio climático que marca nuevos y dramáticos límites a su búsqueda de una salida que sea compatible con la preservación de la historia del planeta. Ahora les voy a hablar sobre la globalización. Esta se refiere a la creciente integración de las economías en todo el mundo, especialmente a través del comercio y los flujos financieros. En algunos casos, este término hace alusión al desplazamiento de personas y la transferencia de conocimientos a través de las fronteras internacionales. Algunos ejemplos de globalización son las redes sociales, la trata del comercio y las compras de Internet. Actuales problemas del neoliberalismo y la globalización. El neoliberalismo ha sido incapaz de enfrentar los efectos más negativos de la ciudad capitalista. Incluso, en muchos casos, los ha profundizado. Tal es el aumento incesante del desempleo y del empleo informal, la creciente pobreza urbana y el creciente deterioro de la capacidad de los gobiernos para procurar el mantenimiento e incremento de la infraestructura urbana y de las condiciones generales de la producción. Los efectos sociales de dicho proceso, a más del creciente autoritarismo para gobernar, son una mayor segregación urbana, el deterioro, dispersión y fragmentación de la vida en las ciudades, como el aumento exponencial de la violencia e inseguridad. En estas circunstancias, dentro de las prioridades a la agenda social y urbana, están las relacionadas con los impactos negativos que el neoliberalismo ocasiona en los grupos más vulnerables de la sociedad, como son los niños, las mujeres y los ancianos. Para estos grupos, el deterioro económico y social prevaleciente restringe su capacidad de sobrevivencia ante un entorno cada vez más hostil. Adicionalmente, la pérdida de las condiciones de su participación en el aprovechamiento de la infraestructura urbana incrementa la polarización y la segregación de la ciudad. Uno de los rezagos crecientes en materia urbana es el de la vivienda, a la que cada vez con mayores dificultades accede la mayor parte de la población. En estos momentos, en materia de vivienda destacan, por un lado, aspectos relacionados con la especulación y la creciente incapacidad de acceder al suelo por parte de un número creciente de personas, y, por otro lado, la crisis de los sistemas de financiamiento para la construcción de vivienda de interés social, expresados por la escasez de recursos destinados a tal fin, así como la ausencia de un marco normativo coherente en los mercados inmobiliarios que permiten esquemas financieros al alcance de los pobres de la ciudad. Por otra parte, es necesario asegurar el abasto del agua potable y la producción de sistemas de saneamiento integrales como requisito indiscutible del derecho de los habitantes a la salud y a un medio que propicie un entorno adecuado al desarrollo social urbano. En la cara negativa del proceso de globalización están principalmente la uniformidad cultural y la desigualdad económica. Resulta paradójico que se fomente un mismo estilo de vida global cuando las diferencias en la calidad de vida son tan grandes, no solo entre países, sino dentro de cada uno de ellos. Intervencionismo extranjero. Entre los problemas que algunos ven al proceso globalizador está en cierta disminución de la soberanía nacional. Como los países están tan interrelacionados en lo económico, social, político y cultural, cualquier desvío de las pautas generales es visto con recelo. Sin embargo, este intervencionismo no es malo ni bueno por sí mismo, simplemente es un rasgo característico de los nuevos tiempos. La bondad o maldad dependerá de las consecuencias. Por ejemplo, que la comunidad internacional obligue a un país a respetar los derechos humanos es algo positivo para sus ciudadanos. Sin embargo, si un grupo de países obliga a otro a adoptar determinadas políticas económicas que van contra la mayoría de su población, será negativo para su sociedad.
Pérdida de la identidad nacional. También hay quien ve un peligro de pérdida de la identidad nacional, ya que las sociedades cada vez se parecen más entre sí, con los mismos gustos culturales, modas, etc. Tal vez haya que situar el debate en si esas identidades nacionales son estéticas o si siempre han estado evolucionando. En este segundo caso, el problema estaría más en la uniformidad que en la transformación. Más que el cambio, lo que preocupa es que este cambio lleve a todo el país al mismo sitio, al mismo estilo de vida. Declive de las lenguas minoritarias. Para las lenguas minoritarias sí que se ha detectado un riesgo real de desaparición, o al menos de pérdida de influencia en sus territorios. En la vida de una persona esto puede ser casi imperceptible, pero en el transcurso de varias generaciones puede darse una paulatina desaparición de muchas lenguas en todo el planeta. El problema de que una lengua desaparezca no es algo menor. La lengua es el máximo exponente de una cultura y su pérdida conlleva la desaparición de una identidad única e irreemplazable. Por eso, un correcto proceso de globalización debe preocuparse de que esa esencia que define a los pueblos perduren, en la medida de lo posible. Aumento del desempleo en los países desarrollados. Uno de los aspectos más criticados por los ofensores de la globalización económica es el abandono de empresas nacionales a países donde los costes de producción son más bajos. Esta deslocalización ha tenido dos consecuencias peligrosas. Por un lado, al desaparecer los puestos de trabajo se han incrementado el paro de los países desarrollados y se disminuye la mano de obra. Por otro, se ha precarizado los empleos y se han perdido derechos que formaban parte del llamado estado de bienestar. Concentración del capital en grandes multinacionales. Una de las consecuencias del punto anterior es que han crecido las desigualdades, aumentado sus beneficios y sus posibilidades de competir. Las grandes multinacionales son las grandes vencedoras de este modelo de globalización económica. Por el contrario, las pequeñas empresas nacionales y las profesionales autónomos han visto mermar sus ingresos y como consecuencia verse afectados por un desequilibrio económico. Por su parte, los trabajadores han perdido capacidad adquisitiva. Mientras el proceso avanza, en muchos países se han vuelto a levantar banderas nacionales que hacen sospechar que, tal vez, la humanidad aún no está preparada para lograrlo. En una perspectiva global se puede ver cómo esa concentración de capital en unas pocas manos empobrece también a los países. Muchas naciones tienen un Producto Interno Bruto más bajo que la cifra de negocios de las grandes compañías, lo que sitúa a sus estados en una posición de inferioridad, sobre todo aquellos que se encuentran en vía de desarrollo. Es por eso que son muchos quienes ven menos ventajas y más desventajas de la globalización. En resumen, se podría decir que la globalización es un proceso irreversible, pero está por ver de qué manera se desarrolla. La globalización es el proceso de profundización de las relaciones económicas, sociales, culturales y políticas entre los pueblos del mundo. Podemos también imaginar a la globalización como un proceso que apunta a constituir y perfeccionar una red de conexiones. Como características de la globalización tenemos la unión del mercado mundial, el fortalecimiento de las relaciones internacionales, el aumento de la producción y el consumo de bienes y servicios, los avances tecnológicos en los medios de comunicación, la inmediatez y rapidez de las informaciones y el aumento en la competencia económica y del nivel de rivalidad. Una de las principales ventajas de la globalización es la considerable mejora de nivel de vida en los países en desarrollo. Según el Banco Mundial, la pobreza extrema se ha reducido en un 35% desde 1990. Sin embargo, un profesor de finanzas del ITAM advierte que habrá una ola de antiglobalización que se verá reflejada en el decremento de intercambio comercial y el aumento de las restricciones que se imponen. El especialista y los críticos de la globalización creen que el libre comercio ha contribuido a la desaceleración de la economía mundial. Incluso la adjuntan a la reducción del empleo industrial, en especial en economías avanzadas. Actualmente las tecnologías afectan en mayor medida a los procesos de negocios. Si una empresa quiere sobrevivir, debe pensar en cómo innovar en cada uno de sus aspectos, desde la obtención de insumos, la producción hasta la forma de vender. Es por eso que para el experto los ciclos de globalización dependen de dos procesos, los desarrollos tecnológicos y la apertura a los mercados. Como características del liberalismo tenemos el apoyo a la privatización. Se propone una reducción del gasto público y una reducción del gasto público puede afectar los presupuestos para la salud y la educación. Solicita la flexibilización de las leyes laborales y este aspecto es fuertemente criticado porque limita la posibilidad de conformar sindicatos y debilita los derechos laborales de los trabajadores.
estimula el proceso de la globalización. Hay críticos de la globalización y el libre comercio que apuntan al daño causado por la desregularización de economías locales. Se indican que el neoliberalismo produce gran desigualdad social. Se piensa que al darle privilegios a las corporaciones y bajar los impuestos a las empresas, solo se protege a la acumulación de dinero entre los capitalistas, mientras otros sectores de la población no son favorecidos. La implementación en México del neoliberalismo, contrario a todo lo que se esperaba, trajo más cosas negativas que positivas. Trajo varios salarios y mano de obra barata, dependencia económica de México, en especial a Estados Unidos, precios altos en servicios básicos, falta de respeto a los derechos laborales, desempleo y empleo informal. Y la economía mexicana, contrario a lo que se esperaba, no ha crecido realmente en los últimos 20 años. Las desventajas son abismales e innumerables, hablando en todos los ámbitos: sociales, internacional, económico y el más importante, el jurídico.